Pero si yo, por ejemplo, pongo una foto de mi hermana en Instagram, ¿podrían llegar a usar la foto de mi hermana para una campaña publicitaria? No, porque ya hay, cuidado, pero ya no es propiedad intelectual, ahí es derecho de explotación de imagen. Ahí tenemos que estar saltando de una... puede haber incluso protección de datos o puede haber protección del menor con esta alusión de fotos de menores en las redes sociales. ¿Vale? ¿Queda claro? Sí. ¿Algo más? ¿Seguimos? Sí, no, simplemente con esto, matiz. Es que un caso muy famoso fue con la campaña electoral de Barack Obama, Sí. en que un chico de Girona colgó algo en Instagram o en Facebook y como les gustó el perfil, la imagen que daba, que era así un poquito, parecía negro y demás, y era muy fotogénico, lo utilizaron dándole la mano, hicieron el montaje y en la campaña electoral salió. ¿Y qué hizo el de Girona? Cuando se enteró, porque fue un amigo en Nueva York, le dije, oye, no sabía que conocías a Obama. Entonces empezó, salió en todos los medios de comunicación, no ha hecho nada, pero dicho que iba a reclamar. Pero como cedía, aceptaba las condiciones de uso, una de las cosas de... Claro, pero una cosa es que autorice y consienta las condiciones de uso de la red, y otra cosa es que un tercero lo explote fuera de la red. Claro, pero tal como están redactadas en aquella época, si no recuerdo mal... No, y ahora también sigue siendo leonina. Vale. Seguimos si nos importa para ver si llegamos, ¿vale? Cuidado también con la jurisdicción competente porque os vais a ir a Palo Alto o a California o a Singapur. Hong Kong también es muy habitual que te está sometiendo al Tribunal de Arbitraje de Hong Kong, que hemos tenido un caso nosotros. Bien. Y los elementos susceptibles de derecho de autor son los mismos que en el entorno web. ¿De acuerdo? Bien. Reformas de la ley de propiedad intelectual. Hemos venido aquí para hablar del tema, pero necesitábamos encuadrarnos. Si yo empiezo a hablar de esto, nos quedamos un poco... El artículo, sobre todo, el pago por uso, el canon aéreo. Me dice que la puesta a disposición al público, de cualquier forma, de contenidos, ya sean significativos o no, divulgados en cualquier publicación periódica o en sitios web de actualización periódica y que tengan una finalidad informativa de creación de opinión pública del entretenimiento, no requerirá autorización, pero hay un derecho económico. ¿De acuerdo? Un derecho a percibir una compensación equitativa que además, horror de los horrores, es irrenunciable. Y será efectivo a través de las entidades de gestión, en este caso AES. ¿Vale? En cualquier caso, la puesta a disposición del público por terceros de cualquier imagen, obra fotográfica o mera fotografía divulgada en publicaciones periódicas o en sitios web, la actualización periódica estará sujeto a una autorización. Si es una imagen, sí, si es un contenido, no, pero cuidado que pagas. Y es irrenunciable. Pero, señores, no estamos hablando que solo irrenunciables en los derechos morales, porque los derechos patrimoniales son de libertad de disposición sobre el contenido. ¿Vale? Pues en esa estamos en el famoso artículo 32.2, que además, a partir, en teoría, cuidado que todo no entra el 1 de enero. Hay partes que entran en mayo, otras, ¿vale? Van a ir por diferido. Bien, pero el 1 de enero, en teoría, se deberá pagar por el uso puesta a disposición de contenidos previamente publicados donde sea. El enlace, utilizar contenido de terceros. Por eso Google dice, bye bye, me voy. Porque además no ha ocurrido en ningún otro territorio de la Unión Europea. Porque todo territorio de la Unión Europea da la libertad de disponer de ello. Que es lo lógico. ¿Tú quieres que te enlace? ¿Sí? No te pago. ¿Pero quieres que te enlace? Sí. Ahora, si te digo, y te pago, pues tú feliz. ¿O no? Pero en principio... Ahora es que en general se paga para que te enlace. Normalmente, claro. O compras seguidores. ¿Vale? Y me gusta y eso. Vale, bien. Los sujetos obligados al pago solo pagarán los prestadores de servicios electrónicos. La agregación de los contenidos que tengan esa finalidad. Agregador de contenido puede ser cualquiera. Yo tengo mi blog y cojo un contenido de un tercero, o hago una referencia a una noticia y me hago eco de ella transcribiendo parte de la noticia. ¿Hago? ¿O no?
bueno, yo no tengo ni publicidad ni nada, que además me siguen 4 gatos, ¿vale? Pero alguien que tenga muchos seguidores o muchas visitas sí tiene un rendimiento económico, ¿vale? Porque crea tendencia. Estaría dentro del pago, ¿bien? Pero vamos a ver la realidad. Que esos agregadores pueden ser legales o ilegales. Legales, los que explotan contenido o utilizan contenido de manera conforme a la normativa y van a tener sus licencias o van a ser los propios creadores originales o van a utilizar contenido contratándolo y viendo las fuentes del contenido. O aquellos que son los piratas. ¿Y los piratas quiénes son? Los que cogen contenido, explotan propiedad intelectual y no pagan. Pero el poner un enlace a una noticia es ser pirata, no. Es copiar esta presentación, ponerle tu nombre y darlo tú mañana en otro sitio. Eso es pirateo. Ahora, coger esta frase y utilizarla no es pirateo. Óptimo sería el derecho de cita. Esto lo ha dicho tal, pero no hace falta tampoco poner derecho de cita. Depende del ámbito. Si eres Obama y utilizas esta frase, pues nos vamos a enterar. ¿Sí? Pero si lo utilizo yo, no se va a enterar nadie. ¿Sí o no? Por lo tanto, piratas, agregadores legales y agregadores ilegales. Vosotros tenéis que definir dónde estáis. Cuidado que se está grabando. No se incluye como sujeto obligado al pago los prestadores de servicios que facilitan instrumentos de búsqueda con palabras aisladas. Esto también lo promovió Google. ¿Vale? Oye, yo soy un motor de búsqueda, yo no tengo contenido. Yo solamente te digo aquí que por estas palabras te voy a encontrar. Y ya vino entonces un tribunal diciéndole, Google, pero no me utilices tampoco marcas de tercero. ¿Vale? No tiene responsabilidad, pero cuidado. ¿Vale? Contenga contenido educado en publicaciones periódicas y en lo que se enlaza, pero se enlazan a la página original, ¿vale? De origen de ese contenido, que es una de mis recomendaciones finales o conclusiones. Pagará el agregador de los contenidos los supuestos que se pongan a disposición también estos significativos de esos contenidos. No se incluyen dentro de eso las imágenes divulgadas por publicaciones periódicas, que están amparadas por lo que todo lo que está conectado hasta ahora. Pero ¿y el artículo 20? De la ley de propiedad intelectual que no se ha modificado? Porque hablamos de la nueva ley de propiedad intelectual. Yo escribí un artículo, yo he venido aquí a hablar de mi libro, no tengo ningún libro, pero escribí un artículo tiempo A que hablaba de las reformas. El artículo 20 habla de esa comunicación pública a la que hemos estado haciendo referencia, ¿vale? Y que vamos a ver ahora. Los riesgos. Enlaces a contenido, que nos hemos estado viendo, ¿sí? Compensación autor por obra, la copia y coexistencia de diferentes licencias. Pero es que esto es la base para que vosotros trabajéis con cierta tranquilidad en el uso del contenido. En las compensaciones de autores, si por ejemplo se detecta una imagen, porque a veces trabajas con proveedores y te dicen, no, has sacado de Betty o alguna base de datos y eso, sí, pero no has pagado lo que sea y le llega al que lo tiene en la web, que puede ser, por ejemplo. ¿Cómo se compensa? No puedes decir, oye, lo he quitado y ya está, y dice, bueno, pero es que me interesa recuperar como lo has utilizado antes, esto como se aplica. Ahí depende. Normalmente cuando tú ves el uso de un contenido que no autorizado, lo que le envías es un requerimiento inicial indicándole que estás vulnerando los derechos de autor de alguien y que le das un plazo para retirar el contenido. Si lo retiran, ahí normalmente te paran. Pues si no te meten en una acción civil, que es por donde va la propiedad intelectual, y si estamos en territorio nacional, si estamos en ámbito internacional, ya esto se complica bastante más. Pues vamos a tener posiblemente que ir a la OMPI o a algún órgano internacional. Entonces, ahí lo que ya es simplemente con ese requerimiento, y si no, si entras ya en un pleito y además valorando el daño que te ha producido para pedir daños y perjuicios. Ojo, que en materia de propiedad intelectual, el daño moral a los derechos morales de autor no exige cuantificación económica. Conlleva indemnización por la mera explotación de derechos morales de autor. ¿Vale? Pero es vía civil, por lo tanto te vas a aburrir, porque mientras tanto, salvo que pidas una medida cautelar del bloqueo del contenido, que la tienes que pedir tú,
la instancia de parte, eso lo va a hacer el juzgado por iniciativa propia de oficio. Tienes que solicitar el bloqueo, cierre de la página web o lo que corresponda, o el secuestro de la publicación. Y sigue el procedimiento, mientras tanto que se mantenga bloqueado. Pero si no, tienes el problema que el daño ya está hecho, porque la propiedad intelectual es volátil. La propiedad intelectual tiene vida original un segundo. En el momento en que la ve la gente deja de ser nuevo. ¿Vale? Bien. Veamos dentro de eso lo que os he dicho de enlace de contenido, ¿lo veis? ¿Vale? Dentro de esos enlaces de contenido vamos a entrar de lleno en las directivas comunitarias. ¿Vale? Y en esa sentencia es Venezuela. Después hay más. Esta es la inicial. ¿Vale? Dice, me vengo aquí porque al fin y al cabo gran parte de esto es derecho armonizado. Me da igual el territorio donde esté y creo que vuestra visión, es más internacional que local. ¿No? Pues espero, si no nos metemos de lleno, pero en principio no podemos ir en contra de la directiva comunitaria. Bien. El artículo tal, olvidamos del número del artículo porque es de mal gusto, ¿vale? Pero te dice que la comunicación al público de una obra debe ser autorizada por el titular de los derechos de autor. Ahí no tenemos ningún tipo de discusión. De este modo, concepto de comunicación al público, que es el que nos compete para esos enlaces a terceros y a contenidos de terceros, asociados a elementos acumulativos. Acumulativos. 1. Acto de comunicación del contenido. 2. Comunicación de esta a un público. ¿De acuerdo? Si se dan los dos, vamos a estar en el caso de comunicación al público. Si no se dan los dos, no. Y tendremos que jugar con eso, sobre todo si hay un problema. Pero tendréis que valorarlo a la hora de lanzar campañas y ver los riesgos. Aquí ya no solamente la abogacía tradicional de se puede hacer o no se puede hacer, y si me cogen, defiéndeme. Y si te cogen, te defenderemos. Pero que sepas que aquí además tiene tanto porcentaje de tener éxito o no. ¿Vale? Bien. Seguimos analizando esa sentencia. El hecho de facilitar en una página de internet enlaces sobre los que se puede pulsar y que conducen a obras protegidas, publicadas, sin ninguna restricción de acceso, ojo, estoy enlazando a contenido que se ha publicado ya y que es abierto al público. YouTube, ¿sí? En otra página de internet ofrece a los usuarios la primera página y un acceso directo a dichas obras. Lo que hacía era, ¿quieres ver no sé cuánto, no sé qué? Enlazaba y te iba al vídeo de YouTube. ¿Sí? Enlaces puro y duro. Canon a ella. ¿Sí o no? Bien. Para que exista un acto de comunicación, basta con que la obra se ponga a disposición, por eso tenemos que ir pasando por comunicación, reproducción, ¿vale? De un público, de tal forma que quienes pongan, bueno, voy a utilizar esto porque quienes lo compongan puedan acceder a ella sin que sea decisivo que dichas personas utilicen o no esa posibilidad. Yo accedo al contenido si quiero. ¿Vale? No soy inclusivo. No soy un banner que señal de mi navegación, ¿vale? Sino que yo entro en el contenido si quiero. Si fuera un banner, tendría otro problema. No soy yo el que visita, pero puedo ser, ¿vale? Y tendría otra mecánica totalmente diferente, porque además eso va para las cookies, vamos a hacer el cookie, o la más, es más interesante, y vamos mediante publicidad por tu tendencia de navegación, o gustos, y tú ni te enteras. Y además puede no ser ilegal, y no es cookie. Por lo tanto ya somos más felices, porque las cookies no son un problema. Vale. Por otra parte, el término público, que es un número indeterminado de destinatarios potenciales. Número de destinatarios potenciales e implica además un número considerable de personas. 3 personas no es un número considerable. Por lo tanto, se tiene que dar todo ello de manera acumulativa para que haya esa comunicación pública. Y sigue analizando el Tribunal de Justicia y dice, tal como se deriva de esa jurisprudencia, para poder ser incluida en el concepto de comunicación pública, como dice la normativa, es necesario que una comunicación como la controvertida en el litigio que están analizando
se dirija a un público nuevo, a saber, un público que no fue tomado en consideración por los titulares de los derechos de autor cuando lanzaron la comunicación o autorizaron la comunicación pública. Si yo a ti te autorizo a que tú pongas en el cine de verano de tu barrio mi contenido, es un ámbito muy restringido, ¿sí o no? Ese es mi público de la comunicación pública. Si yo entro allí con mi teléfono smartphone y me pongo a grabarte y me voy al barrio de al lado y lo hago, la tuya es una comunicación pública autorizada y la mía es ilegal. ¿Sí? ¿Lo veis? ¿Por qué? Porque el público es diferente. Mi público no se tuvo en cuenta y en consideración al hacer la comunicación pública, en la autorización o en la comunicación pública autorizada. ¿Lo veis? ¿Bien? Por lo tanto, cuidado, porque si está en Internet y no es restringido, yo quiero ver Westlaw, quiero ver ciertos contenidos de pago, y saco ese contenido y te lo doy un enlace para que accedas saltándote esa medida de control. Eso es ilegal. Si está en YouTube abierto, no es ilegal, porque YouTube, el público objetivo, ¿quién es? La inmensidad del océano Internet. ¿Lo veis o no? Por lo tanto, si yo te pongo un enlace a tu vídeo, no me apropio dentro de mi estructura, sino enlazo a tu vídeo y se visualiza tu vídeo allí, no hay público nuevo. ¿Lo veis? Pues me estoy cargando la sorpresa final, que es cuando suena. ¿Vale? En estas circunstancias procede responder a las cuestiones prejudiciales que se le plantea al Tribunal de Justicia de la Comunidad Europea, en el sentido que no constituye un acto de comunicación al público, a efecto de dicha disposición, la presentación en una página de Internet de enlaces sobre lo que se puede pulsar y que conducen a obras que pueden consultarse libremente en otra página de Internet. Es trascendental, lo que te está diciendo. Por lo tanto, en otra página de Internet, es que he quitado algunas para no ser tan... Entonces, en una página de Internet, por lo tanto, ojo, que si yo estoy enlazando a contenidos que tú has publicado en abierto, noticias en la parte gratuita, free, de los diarios, y tú además no te abres dentro de tu portal, sino que se ve que se te está abriendo La Vanguardia, Periódico de Cataluña, El País, El Mundo, lo que queráis, estoy enlazando algo abierto. Por lo tanto, ¿habría comunicación pública? No, porque es libre, ¿o no? Por lo tanto, si no hay comunicación pública, ¿dónde está el canon AED que estoy retribuyendo? ¿No? Y en música, y la música se piratea, ¿o no? Pero Spotify sigue triunfando, pago o free, con publicidad, pero triunfa, y cada vez tiene mayor facturación, y eso es propiedad intelectual. Y los banners publicitarios son interesantes en esa plataforma. Lo que pasa es que no es una plataforma de rendimiento, muy costosa para el rol que tiene. Porque nadie ve, o tú ves, ¿alguien tiene Spotify de esto que es gratuito, que te pone las canciones que no las puedes repetir? Lo tengo cuando estoy con la moto, arreglando la moto, me lo pongo en el sótano de mi casa y empiezo ahí y le pongo eso para... porque si no siempre pondría lo mismo, y entro en un ciclo autodestructivo. Entonces, yo ni escucho, me dice al final de la mañana, oye, ¿tú qué anuncio has puesto? Yo no tengo ni idea de los anuncios que has puesto. Por lo tanto, esa publicidad no funciona. ¿Vale? Bien. Además molesta, porque estaba escuchando al ritmazo y de repente, conéctate, no sé qué. Vale. En estas circunstancias, por lo tanto, cuidado ahora. Hemos hablado del copyright, de las licencias, de los derechos morales, de los derechos patrimoniales, pues como utilizando un término, una forma de hablar o de decir de vuestra tierra, vamos a enmerdar esto como se merece, ¿no? Y ahora metemos otro problema, y es el ámbito anglosajón y el ámbito continental. Sistema continental europeo, derecho de propiedad intelectual, derechos morales
derechos patrimoniales y los exploto. ¿Sí? ¿Correcto? Derecho anglosajón y norteamericano. El copyright. Solo reconozco derechos patrimoniales. Y además, al detalle que tú quieras. Porque como eres el autor, explótalos como quieras. Y te puedo decir que tú puedes publicar o explotar mi contenido en las páginas pares de un diario y tú en las impares. Sí, porque se me ocurra algo lo suficientemente estúpido para que veáis hasta dónde podemos llegar, ¿vale? El copyright. Conviene, por lo tanto, no confundir. El copyright simplemente es eso y la capacidad negociadora totalmente libre que tiene el autor de explotar su contenido. Por eso llega a ese detalle, si lo hace bien. ¿Vale? Porque si no se entiende que es con carácter absoluto. Como no lo regules bien, cedes todos los derechos patrimoniales con carácter global y tienes problemas. ¿Vale? Bien. Cuidado porque el copyright no es nuestra C metida en un círculo que ponemos aquí. ¿Vale? Porque esa C no es obligatoria, se recomienda y así lo recoge la nueva ley de propiedad intelectual y solo indica la facultad del autor a reservarse los derechos de explotación. Si yo pongo aquí C Pulpillo, o CJM Pulpillo, o C lo que sea, se entiende que estoy diciendo que me reservo todos los derechos. ¿De acuerdo? Punto. Pero no el copyright. El copyright es como nuestro derecho de propiedad intelectual, pero allí se llama copyright. Porque allí no se reconoce el derecho de autor como nosotros. ¿Vale? Vamos a ver algunas diferencias rápidas. Copyright se basa en las consideraciones económicas del derecho de autor, mientras que la propiedad intelectual es los derechos morales y los derechos patrimoniales. El copyright no atiende el derecho moral, no le importa, solo la explotación del contenido y rendimiento económico. En el sistema de derechos de autor, los derechos morales son fundamentales, porque son inalienables y además no puedo disponer de ellos. Sin embargo, en el sistema de copyright no lo son, no los atiendo, simplemente me dice que tú eres el autor, pero explótalos. La naturaleza del medio material de la obra en el cual queda definida la misma es esencial en el sistema de copyright. Las páginas, el soporte, tú puedes hacer camiseta y tú lo puedes imprimir en un libro. Y tú en unas tarjetas postales. Ahí llega. El soporte es fundamental. Nosotros no lo vamos a atender así. Es el contenido en sí. Aunque en determinados supuestos va a ser muy tenue y vamos a tener en cuenta esa transformación de la señal, etc. ¿Vale? Bien. Una obra es obra desde su creación, con independencia del soporte que la sustenta. Propiedad intelectual. El copyright es obra en el soporte, no porque sí. ¿Veis la trascendencia? Por lo tanto, cuidado, porque a lo mejor podéis explotarlo en vuestras campañas en determinados soportes porque otros soportes están protegidos, pero ahí no se han protegido. ¿Lo veis? Claro que lo veis. El modelo continental de los derechos morales son irrenunciables y no eso lo he dicho ya. Bien, perspectivas en las que nos movemos. ¿Os está ayudando? Ah, vale, digo yo, espérate, que me estoy viendo arriba. Y digo, a ver si están diciendo, vaya pestiñazos esos radicales que me están soltando. Perspectiva. Esto es real. El grupo U2 triunfa con millones de descargas y con fervorosos seguidores, entre los que yo me encuentro, que queremos escucharnos en directo de nuevo. Ya lo hemos escuchado más veces, pero queremos escucharlo en directo de nuevo. Y cuelga su nuevo álbum totalmente gratuito en iTunes. iTunes funciona, y es de pago. No es Spotify, es iTunes, y encima que solo puedes escucharlo en soporte Mac. ¿Es alucinante o no es alucinante? Y están vendiendo y facturando. Por lo tanto, la propiedad intelectual es que ha cambiado. Quiero bajo demanda consumir lo que yo quiera, no lo que tú me vendas. O tú ahora comprarías un CD completo. Otro, Google cierra el servicio Google News en España. Bueno, espérate, porque a lo mejor no lo cierran del todo. Ha entornado la puerta, como diciendo, cuidado que me voy. Ya han dicho que van a revisarlo todo y a lo mejor vuelve a abrir un poquito la puerta. Básicamente porque se cae el sector. Bien.
La Asociación de Editores y Publicaciones Periódicas, junto con otros editores de la Unión Europea, incluido la propia AEDE, están solicitando en toda Europa que se modifique. ¿Por qué? Porque en todo el territorio europeo, yo os he comentado que se puede disponer de esa retribución. Yo no quiero que me retribuyan, pero enlázame. Solo es en España. ¿No podríamos ser originales en otra cosa? ¿No? Otra sentencia, que es de rabiosa actualidad, la sentencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad Europea del 2014, de marzo. Cuestión prejudicial enviada por el juzgado de Alemania, donde se dirime el caso a petición de una parte de las compañías de filtros de agua tal, de un vídeo publicado en 2 sitios web de agentes de venta de su competencia, en ambos casos embebidos desde YouTube. Ojo, que ya no solamente es que tú tengas un contenido publicado en YouTube, sino que además un contenido mío publicitario que lo está utilizando la competencia. Duele, ¿eh? A mí me duele. Pero, en fin. Bueno, pues, no se ha entendido comunicación pública, no es propiedad intelectual, porque está en YouTube. Lo que sea es competencia desleal. Pero no estaba en el canal de YouTube de esta gente o era un vídeo suyo. Estaba en el canal de YouTube de esta gente. Pero bien. Vale. Si hubiera estado buscando vecindad, ahí caen. Pero no cayeron por ahí. Pero obviamente, ojo, no es propiedad intelectual, porque tú lo has colgado, público objetivo igual, pero soy una competencia desleal. Me estoy aprovechando la marca de un tercero y una reputación de un tercero. ¿Vale? Cierra de Google News, internautas de editores reclamando al gobierno tal. Y encima, bueno, pues esto lo he escrito en el avión. Se rumorea que el canon va a desaparecer. Esas son nuestras perspectivas. Por lo tanto, todo no está perdido. Pero no todo es eso. Esto es rápido. Las medidas tecnológicas de la información en la gestión de derechos de autor. Y eso está regulado en la anterior normativa, en las directivas comunitarias y en la nueva ley de propiedad intelectual. De hecho, no se ha reformado nada. ¿Vale? Y te dice, son medidas tecnológicas que se ponen en manos de los titulares de derechos o quien exploten los derechos para poder controlar tanto el acceso como el uso de la obra. Hablamos de objetos digitales, que es el conjunto del contenido, para que nos entendamos. Esta es la obra, derechos de autor, contenido protegido, ¿vale? En el ámbito ya de las medidas tecnológicas y de la información para proteger los contenidos, el uso y explotación, metemos aquí software, que tú no lo ves, ¿vale? Y ya es el contenido, obra, con esta protección tecnológica. Eso es objeto digital. Sin esto no es objeto digital, es contenido, obra. Con la protección es un objeto digital. Y el contenido, el identificador digital y los metadatos de la información sobre la obra, incluida la información jurídica sobre las condiciones de utilización. Tú y yo tenemos este contenido. Me lo compré yo y va con la protección, es decir, que además del contenido es un objeto digital. Y yo me he hecho mi copia privada, ¿vale? Y te doy la copia privada para que tú te la copies. Bueno, pues desde mi objeto digital esto le está diciendo a los rastreadores con los metadatos que de este número asignado a este soporte y a este contenido en este soporte ya hay una copia privada que está autorizada, pero me estoy saltando la seguridad y se ha generado otra copia. Y están leyendo que de este soporte con este número de referencia hay 3. ¿Y saben dónde están? Lo saben. Saben que tú estás en tu casa, yo estoy en mi despacho de la mía, y dónde está el original y las que son las copias. Lo saben. ¿Vale? Igual con las imágenes. Por lo tanto, cuidado con lo que se hace. Bien. Identificador digital único que identifica y permite la fácil localización del contenido en cualquier punto de la red. Y los rastreadores que se utilizan, en este caso lo de la OMPI, se hizo una prueba. Y había una autora catalana en la sesión que defendía un poco el mundo del libro y del
libro digital, se hizo ciertas cuestiones de SEO y de repente se empezó a rastrear desde que se empezó la sesión de la OPI hasta que finalizó. Bueno, al final había como 10.000 puntos de descarga del contenido protegido. Repartido por todo el mundo. 10.000 descargas. ¿Y cómo sabíamos que teníamos 10.000 descargas? Por los identificadores. Sabíamos en qué país y en qué territorio se estaba descargando el contenido. Cuidado con lo que hacemos. Bien. El establecimiento de esas medidas tecnológicas de protección es una facultad que tiene, no una obligación de los titulares de derecho. Ese sistema de información para gestionar los derechos de autor, que son las medidas tecnológicas, los sistemas para la gestión de derechos de autor, que es lo que acabo de comentar. Sistemas para la gestión de derechos de autor es, tengo el número de referencia de esto y sé qué derechos tiene, y qué puedo hacer y qué no puedo hacer. Si lo estoy saltando, me salta a mí también que este número de referencia está vulnerando derechos. ¿Sí? Y la información para la gestión de los derechos de autor. Por un lado, gestiono sistemas para los derechos de autor, que es lo que me está diciendo, cuidado porque este número de referencia está en soporte o se está haciendo uso de él que no está autorizado, y por otro lado, me está generando información para rastrear ese mal uso que se está haciendo de derechos de autor. ¿Lo veis? ¿Sí? Bueno, algunas grandes productoras audiovisuales norteamericanas, las medidas tecnológicas pueden orientarse al control y gestión de las actividades de comercialización de aparatos e instrumentos destinados a la elusión. La elusión es saltarme las medidas de seguridad. Los softwares de craqueo, que lo utilicen todos. Bueno, no quiero que tengáis todo el software licenciado, ¿vale? Eso no se hace. ¿Sí o no? Eso es una medida ilusoria de las medidas de seguridad, ¿de acuerdo? Pues comercializar. Oye, descárgate esto, yo tengo publicidad en mi página web para que te descargue software de craqueo, o donde puedo ver cómo destrozar las claves y la seguridad del vía digital o del canal Gol o como se llame, ¿vale? Eso es delito en Japón y en Australia, en Europa no. Ni en Estados Unidos tampoco. Por eso, por ejemplo, hay vídeos en YouTube que te explican cómo craquear un programa. Eso, si en esos territorios, sería una infracción de la normativa. Pero si estamos en la mayoría del mundo mundial, no. ¿Vale? Prohibir también los actos individuales. Perdón, es que te lo he explicado mal. Y es la orientación, es que no prohibir. Uno, actos elusorios, me salto las medidas. Otro, actos individuales de uso de esas medidas. ¿Vale? Por lo tanto, tú me dices a mí un vídeo, cómo craquear, y yo después craqueo. Estados Unidos y la Unión Europea. Tú infringes la normativa porque has publicado la descarga y cómo lo hago, y yo porque lo hago. Japón y Australia. Yo que lo estoy haciendo no soy responsable de nada. Eres tú la que me lo está explicando, la que eres responsable. ¿Lo veis? Que el matiz es fundamental, es que estaba diciendo todo lo contrario. ¿Queda claro? Japón y Australia solo comercializar. Unión Europea, Estados Unidos, comercializar y utilizar a nivel individual. Yo puedo perseguir al que craquea. El que está en su casa descargándose el software de Microsoft y está craqueando. Y que Microsoft, con cada una de las actualizaciones, sabe que tú tienes una copia pirata. Y revisiones a la normativa nacional, porque la materia de propiedad intelectual es regulación nacional. ¿De acuerdo? No internacional, aunque internacional está Convenio de Berna, los tratados correspondientes de derechos de autor, los de OMPI, relativos al derecho de autor y a la explotación, los tratados de interpretación y de ejecución de fonogramas y demás. Pero toda esta normativa internacional llama a la normativa nacional. Lo que pasa es que te obliga a que tú regules en esa línea. Y lo que nos obliga a nosotros, la directiva comunitaria, es a regular en esa línea. ¿Qué es descomunicación? ¿Qué no es comunicación? ¿Qué puedo explotar? ¿Qué no puedo explotar? ¿Cuáles son los límites de los autores y de los que gestionan los derechos patrimoniales? ¿De acuerdo?
pero la regulación es nacional. Lo que se hace es reconocer los derechos de terceros países. Si tú eres de Suiza, o bueno, territorio UE, estamos dentro del mismo ámbito, y si tú me estás protegiendo a un autor, yo lo voy a reconocer en mi territorio. Si tú eres de Tuvalu no cumple. Tú eres sudafricano, ¿vale? Un autor sudafricano que explota contenido aquí, yo le respeto a él con mi normativa de protección de datos, de propiedad intelectual. ¿De acuerdo? Si él está allí y está publicando aquí, él estará protegido allí en Sudáfrica por su normativa sudafricana y aquí por la normativa territorial. ¿Lo veis? Bien. Imagínate que no es Sudáfrica, que es China. China no está dentro de los convenios y además nos reconoce. Eso también debería de... No sé, esto mañana por la mañana puedo yo hacer cambios. Le daría un poquito... ¿Lo digo entero? Bueno, la circunstancia que determine la ilusión de la medida tecnológica dependerá del juego que se realice en el propio Estado. ¿Por qué? Porque si un Estado admite la copia privada, ¿de acuerdo? España puede legislar que eludir las medidas que impiden la realización de una copia privada no entra ya ningún tipo de responsabilidad. Sin embargo, si me voy a Francia, puedo a lo mejor tener responsabilidad. ¿Vale? Porque no todo el territorio web reconoce la copia privada. Bien. Recomendaciones. Me estoy emocionando. Es la primera vez en mi vida que acabo una charla de esta en tiempo. Bien. Esto creo que es lo que les interesa. Por un lado, ¿qué contenido sí puedes utilizar en las campañas de marketing? Allí. ¿Qué contenido no puedes utilizar en una campaña de marketing? ¿Vale? Sí puedo. Cualquier obra creada por ti. Estaría bueno. ¿Vale? Pero protégela. Para explotarla tú sola. ¿Sí? Y si no, que tengas rendimiento económico. Bien. Siempre que no haya cedido los derechos de explotación a otros. Por eso digo, cuidado en la gestión. Obras con autorización de sus titulares de derechos, ya sea de forma directa o a través de cualquiera de las licencias existentes. Así como lo que te va diciendo con las letras, con los códigos que utilizas, es si te permito la reproducción y la comunicación pública sin más, si te permito la comunicación pública con una transformación, si te permito la comunicación pública y la comercial, si te permito la comunicación pública con transformación y comercial, todo eso te lo va indicando. Tú entras ahí y dices, quiero esto como base, y después modificarlo y explotarlo yo. Lo utilizo. ¿Vale? Cuidado, que solamente me estás permitiendo la comunicación no comercial. Cuidado en tu campaña, no debes de utilizarlo. Captura, transforma algo para que nos llame mucho la atención la obra derivada, que es una obra derivada no autorizada, para explotar ese contenido. ¿Me seguís? ¿Sí? ¿Sí? Vale, tengo que aquí todo muy callado y bien. Obras caídas en dominio público, la cual ocurre generalmente pasados 40 años desde la muerte del autor. ¿De acuerdo? Si son obras derivadas, podemos estar hablando de 25 o 50 años. ¿Vale? Dependerá de lo que sea. ¿Qué no puedes utilizar? Horror. Obras y prestaciones protegidas por propiedad intelectual que no hayan caído en dominio público y que además la autorización se encuentre marcada, se encuentre marcada en algunos, no en ninguno, en algunos de los límites que hemos visto a lo largo de la años. ¿Por qué? Porque estás llamando la atención, como la campaña triunfe, tienes una reclamación seguro. Porque yo te hago un aviso, no sé, yo te hago un aviso si estás utilizando un contenido protegido. Ahora, en el momento en que veo que tiene rendimiento económico, ya no me quedo ahí. Quiero una compensación económica porque has tenido un enriquecimiento injusto por competencia desleal. Cualquier obra que se encuentre en Internet, ¿de acuerdo? Existe la creencia errónea de que textos, fotografías o vídeos que se encuentren en la red se pueden utilizar libremente. ¿Por qué? Porque está en Internet. Si es que eso está en Internet. No. Igual que hay protección de datos, perdonadme que haga la referencia. Internet es un
canal de transmisión de información. No es un medio de comunicación. Por lo tanto, no es una fuente accesible al público. ¿Sí? Si yo publico algo, no puedes después tú hacer uso de esa información porque está en Internet. Me tienes que pedir consentimiento. En protección de datos no está, pero eso es protección de datos, no propiedad intelectual. Ahora volvemos a la propiedad intelectual. Aquí igual, no porque esté en Internet puedo utilizarlo. Voy a hacer una campaña de eso, voy a ver fotografías de él. De hecho, Google tiene ya dentro de los criterios qué licencias hay. ¿Vale? Es una buena herramienta, lo que pasa es que el contenido de Google es de calidad dudosa. Tiene algo más valor. Pues cuidado, nada más lejos de la realidad, siempre que queramos utilizar alguna obra de Internet, debes acudir a la visualidad de la página donde te hayas encontrado ese contenido y observar si se permite su reproducción, la puesta a disposición y en qué términos. Aunque sea dentro de la licencia de Common Law, ¿vale? Pero tendrás que visualizar qué puedes hacer y qué no puedes hacer. Y si no, rastrear un poco. Más recomendaciones o pensamientos en voz alta. Las licencias son documentos en los que se regulan las condiciones de uso de una obra. Utilizadlas. Porque a lo mejor el coste es mínimo, me refiero, de lo que le vas a pagar al autor en sí mismo, pero tú tienes ya una seguridad en lo que puedes hacer, no puedes hacer, si puedes transformar, si puedes explotar, incluso si quieres reexplotar a un tercero el contenido. Es negocio. ¿Vale? Solo los derechos patrimoniales se pueden ceder a terceros y establecer condiciones, porque estamos en territorio de derecho de autor continental europeo. ¿Vale? Si tenemos sedes o socios fuera del territorio UE continental, podríamos estar hablando de otras cosas. Lanza campañas con ciertos contenidos desde allí o desde aquí, igual que en protección de datos. ¿Vale? Si una obra no tiene mención de las licencias que la ampara, esta obra tiene todos los derechos reservados. ¿Os acordáis que os lo dije? Aunque no ponga el enlace con mi nombre, en teoría se entiende que están todos los derechos reservados. Bien, cuidado con eso. A través de una licencia permisiva, el autor permite ciertos derechos a terceros, porque elimina las restricciones. Pero ojo, no abro las puertas al campo. Te digo lo que te permito hacer. Y lo que no te permito no lo puedes hacer. Te podría reclamar responsabilidad. ¿Vale? Las licencias no son recomendables, CC no son recomendables para programas informáticos. Antes recordáis que he hablado del GNU. ¿Os acordáis? Esas son las recomendables para los programas informáticos. El Common Law no son recomendables para los sistemas informáticos. ¿Vale? Porque además no tienen la consideración, porque no atienden a la consideración del código fuente, que es lo que tú proteges como obra literaria en los programas informáticos de software. El software no es patentable aquí, en Estados Unidos sí, en ciertas condiciones. Aquí se protege como obra literaria. ¿Vale? Una posible solución es muestra directamente el texto del sitio sin tener que reproducirlo en sus servidores para de esa manera quedarte al margen porque no va a haber comunicación pública. Bien, ha costado, ha costado. Yo sé que impongo mucho, pero bueno. Dime. Hemos entendido que las imágenes que se descargan de internet, si se hace un cambio de un 30% de la imagen, se pueden utilizar como propias. Pero una transformación, necesitas que te autoricen a transformar la obra. Necesito autorización. ¿Vale? Entonces, si tú ves que en tus licencias te permiten la modificación, utiliza y transforma. Pero si no, cuidado con lo que haces. Pero tanto en las imágenes como en cualquier contenido protegido por propiedad intelectual, tú puedes transformarlo. La transformación ya eres tú el autor. Bueno, en este caso la autora. ¿Vale? Y estarás protegida igual. ¿Vale? Pero cuidado si puedes transformar. La autorización puede ser vía email. Sí, pero cuidado, custodiame convenientemente el email. Para que no se desaparezca. Vale.
Y además lo óptimo sería, el problema es la autoría de ese email. Un segundo. Verás tú, en las campañas de... Pero vamos, te contar esto, pero si os estoy contando una obviedad, me pegáis con el látigo, me decís atrás y yo rectifico. Pero en las campañas a nivel internacional, por ejemplo, marketing en internet, no hay ni siquiera contratos, lo que hay son instrucciones, órdenes de instrucción. Méteme tal campaña con esta creatividad a través que negocio con la agencia publicitaria o el propio advertiser y búscame los publishers en tal sitio y méteme publicidad. Eso es cómo funciona el mercado ahora mismo, y es una hojita que se manda como documento adjunto y así funcionamos. ¡Ojo! ¿Cómo afecta la nueva ley a la ley europea de protección de datos? ¿La de propiedad intelectual? No afecta. Porque de hecho no se mete ni siquiera donde se tenía que haber metido, que eran los metadatos. Si se mete, cuidado, la ley orgánica de protección de datos, reglamento de desarrollo y ley de protección de datos de Cataluña, ¿vale? Que es para ficheros solo de titularidad pública, ¿vale? Nada dice de este tipo de metadatos. Si lo hace el nuevo reglamento de protección de datos de la Unión Europea. Las directivas comunitarias requieren transposición a la regulación nacional, a través de una ley o lo que corresponda. El reglamento europeo se aplica directamente en todo el territorio, ¿vale? Por lo tanto, el reglamento de protección de datos, que todo apunta a que en el segundo semestre del 2015 se va a publicar, a aprobar y va a entrar en vigor, cambia esto por completo. Y ahora voy a algo. Igual que en firma electrónica, el reglamento que se ha publicado en agosto de identidades digitales de la Unión Europea ha cambiado por completo el marco en el que nos movemos en firma electrónica. Y de hecho ha tumbado, y por eso has visto ahí algo de un operador de tecnología, el Esquema Nacional de Seguridad y Interoperabilidad. ¿Por qué? Porque la identidad digital cambia. De hecho ahora vas a tener identidades digitales en nube, gestionadas por la propia administración, una nube, pero no desastre. ¿Vale? Pero bueno, a protección de datos. En protección de datos, además de todas las modificaciones que hay, hoy por hoy ya existe una cierta obligación para ciertos sectores y el marketing en ciertas cuestiones está obligado a hacer evaluaciones de impacto en privacidad. ¿Vale? Por un lado va eso y por otro es el Privacy by Design, o la privacidad por diseño, donde se indica que se exige a partir de la entrada en vigor de la norma que todo desarrollo de aplicaciones informáticas que traten datos tiene que atender desde el propio desarrollo la normativa y exigencia de protección de datos. Ya no puedo decir, como hasta ahora, en el documento de seguridad, esta parte no la cumplo y tomo estas medidas suplementarias, puesto que mi sistema no soporta pues, estos registros o estos controles. ¿Vale? Ya no. ¿Vale? Eso por un lado. Y por otro, evaluaciones de impacto. Evaluaciones de impacto que son, que nos obligan a la generación de cualquier software o cualquier aplicación o cuando lancemos cualquier tratamiento en unas determinadas circunstancias, sobre todo uso masivo de datos, que son los metadatos. Y entraría esto obviamente dentro de esos metadatos. No solamente en mi teléfono, o mi reloj, o la pulserita esta que te pide las constantes vitales, o la cafetera que te dice si te falta café, o la nevera, o el coche que te va diciendo cuál es el camino más corto, ¿no? Pero al mismo tiempo te está diciendo qué coche tienes, cuánto lo utilizas, cuántos kilómetros hace y todo eso, cuánto lo estoy utilizando. ¿Vale? Todo eso va a requerir una evaluación de impacto. Cuando entre en vigor ese reglamento, sí habrá que revisar esas medidas técnicas que analizan los metadatos. El Internet de las cosas. Big Data, que es la gestión de todo ese volumen de información extraordinario, e Internet de las cosas, donde genero contenido, no yo, sino tus instrumentos del día a día, las máquinas. Y esto al fin y al cabo es una máquina. Un software que está por ahí acumulando en un CD, en un dispositivo informático, en un software, en lo que sea, y me va lanzando input de dónde está y qué se está haciendo con él. Pero yo veo tu máscara de red, veo tu Mac,
veo tu número de IP, veo todo. Yo sé quién tú eres, como diría. ¿Me explico? Eso va a tener influencia. Pero ahora mismo ahí no ha entrado nadie. Danos tiempo a Pep y a mí y un día tomando un café nos pondremos en marcha. Así un poco locura las conversaciones de WhatsApp. ¿Eso? Bien. ¿Algo más? Bueno. Sigue, es que es una creatividad mía también.